De la máquina de vapor al cero absoluto. Calor y entropía. De Leopoldo García Colín. Capítulo 1. Bosquejo histórico. El texto narra la historia de cómo las máquinas térmicas y las máquinas de vapor fueron inventadas y utilizadas mucho antes de que los científicos comprendieran completamente cómo funcionaban. Los inicios eran empíricos. Las primeras máquinas térmicas, tales como la eolipila, surgieron por experimentación y observación, sin una base teórica sólida. Después pasaron al desarrollo práctico. Inventores como Thomas Savery y James Watt perfeccionaron las máquinas de vapor, aplicándolas en diversas industrias desde la minería hasta el transporte. La búsqueda de una teoría. Inicialmente se creía que el calor era una sustancia fluida llamada calórico, que podía transferirse de un cuerpo a otro. Experimentos clave, como los de Rutherford, demostraron que el calor podía generarse indefinidamente a partir del trabajo mecánico, por lo que fue cuestionada la teoría del calórico. Sadi Carnot realizó estudios fundamentales sobre la eficiencia de las máquinas térmicas, estableciendo un límite teórico para la conversión de calor en trabajo. El nacimiento de la termodinámica. La termodinámica surge a partir de los trabajos de Sadi Carnot y otros científicos. Se desarrolló la termodinámica, una rama de la física que estudia las relaciones entre el calor, la temperatura, el trabajo y la energía. El legado de Carnot sentó las bases para la ley de la termodinámica, que establece la dirección en la que fluye la energía en los procesos naturales. En resumen, el texto nos muestra cómo la tecnología a veces precede a la ciencia. Las máquinas térmicas fueron un motor clave de la revolución industrial, pero su funcionamiento solo fue explicado satisfactoriamente a través de la termodinámica, una teoría que surgió a partir de observaciones cuidadosas y razonamientos lógicos. Capítulo 2. Al principio de la conservación de la energía. James Joule fue un científico clave en el establecimiento de la relación fundamental entre el trabajo mecánico y el calor, a través de meticulosos experimentos. Demostró que el calor y el trabajo mecánico son equivalentes, es decir, se pueden convertir uno en otro. La cantidad de calor generado es directamente proporcional al trabajo realizado. Joule experimentó con un eje con paletas que agitaba un líquido al caer pesos, y como resultado obtuvo el aumento de la temperatura del líquido. Era directamente proporcional al trabajo realizado al levantar los pesos. Primera ley de la termodinámica. Es la conservación de la energía que nos dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Relación entre calor y trabajo y energía interna. La energía interna de un sistema puede cambiar debido al trabajo realizado sobre el calor que intercambia su entorno. La ecuación. El cambio en la energía interna es igual al trabajo realizado, menos el calor de intercambio. Estos fundamentos tuvieron como impacto la primera ley de la termodinámica, que es uno de los pilares de esta rama de la física. También fue la unificación de conceptos que establece una conexión entre la mecánica y el calor, dos áreas que antes se consideraban separadas. En resumen, Joule y otros científicos de su época
sentaron las bases para comprender cómo el calor y el trabajo mecánico están relacionados, lo que a su vez permitió desarrollar una teoría más completa de la energía y sus transformaciones. La primera ley de la termodinámica es una expresión cuantitativa de esta relación fundamental. Capítulo 3. El camino a la segunda ley, la entropía. Las contribuciones de Carnot y Clausius a la termodinámica. Carnot y Clausius fueron figuras fundamentales en el desarrollo de la termodinámica. Carnot definió un modelo ideal de máquina térmica que operaba entre dos temperaturas, maximizando su eficiencia. Demostró que ninguna máquina podía ser más eficiente que su modelo ideal. Además, aunque no obtuvo una expresión matemática precisa, sentó las bases para la segunda ley de la termodinámica. Clausius cuantificó la eficiencia máxima de una máquina térmica en función de las temperaturas de los cuerpos entre los que opera. Introdujo el concepto de la entropía como una medida del desorden en un sistema y estableció su relación con el calor y la temperatura. Formuló la segunda ley de la termodinámica de manera más precisa, estableciendo que la entropía de un sistema aislado siempre aumenta o permanece constante. En resumen, Carnot estableció los principios fundamentales del funcionamiento de las máquinas térmicas y definió un límite superior para su eficiencia. Clausius cuantificó estos principios, introdujo el concepto de entropía y formuló la segunda ley de la termodinámica, que establece la dirección en la que ocurren los procesos naturales y la imposibilidad de crear movimiento perpetuo. Juntos, Carnot y Clausius sentaron las bases para la comprensión moderna de la energía y sus transformaciones con profundas implicaciones en campos como la ingeniería, la química y la física. Capítulo 4. El concepto de entropía. Este capítulo se centra en la entropía, una de las magnitudes más importantes y controvertidas en termodinámica. El origen y significado de la entropía fue introducida por Clausius como una medida de la desorden o falta de desorganización en un sistema. Sin embargo, su interpretación exacta ha sido objeto de debate. Se presentan tres interpretaciones comunes. Disponibilidad de energía, donde la entropía indica la cantidad de energía que ya no puede convertirse en trabajo útil. Desorden molecular, donde la entropía está relacionada con el grado de desorden a nivel molecular. Dirección de los procesos naturales. La entropía siempre aumenta en los procesos espontáneos, indicando la dirección natural de los cambios. La entropía se calcula a partir del calor intercambiado y la temperatura en un proceso reversible. Las restricciones impuestas a un sistema afectan su entropía. Al eliminar las restricciones, el sistema tiende a un estado mayor de desorden y mayor entropía. La entropía máxima se alcanza en el equilibrio termodinámico, cuando el sistema ya no puede realizar el trabajo. En resumen, la entropía es una medida del desorden de un sistema. Su aumento es una característica fundamental de los procesos naturales y está íntimamente relacionado con la segunda ley de la termodinámica. Comprender la entropía es esencial para entender cómo funciona el universo a nivel macroscópico. Puntos clave adicionales. Tanto la temperatura
como la entropía son propiedades fundamentales de los sistemas termodinámicos, pero se miden y se conceptualizan de manera diferente. La entropía se comporta de manera diferente en sistemas ideales y no ideales, y su cálculo puede ser más complejo en sistemas abiertos. La entropía tiene aplicaciones en una amplia gama de conceptos, desde la física y la química hasta la biología y la cosmología. En conclusión, este capítulo proporciona una visión general de la entropía y su papel en la termodinámica. Aunque su concepto puede ser abstracto, la entropía es una herramienta fundamental para comprender los procesos naturales y la evolución del universo. Capítulo 5. Procesos irreversibles en sistemas abiertos. El texto explora la complejidad de la entropía y los procesos termodinámicos, especialmente en procesos abiertos y heterogéneos. La entropía y sistemas abiertos, medida del desorden. Se complica en sistemas que interactúan con el entorno, como los sistemas biológicos o industriales. Sistemas heterogéneos. Estos sistemas están compuestos por múltiples fases, sólido, líquido y gaseoso, y su comportamiento se describe con la regla de las fases de Gibbs. Procesos irreversibles. La mayoría de los procesos naturales son irreversibles, es decir, no pueden volver espontáneamente a su estado inicial. Estos procesos siempre van acompañados de un aumento de la entropía. Producción de la entropía. La producción está relacionada con la irreversibilidad de los procesos y se ve afectada por factores como la transferencia de calor y las diferencias de temperaturas. Potenciales termodinámicos. Estos potenciales ayudan a determinar la dirección de los procesos en sistemas con diferentes restricciones. Las limitaciones de la entropía. Aunque la entropía es una herramienta valiosa, no siempre se puede predecir la dirección de todos los procesos, especialmente en sistemas complejos y fuera de equilibrio. En resumen, este capítulo profundiza la termodinámica, mostrando que la entropía es un concepto clave, pero que su aplicación en sistemas reales es más compleja de lo que podría parecer. La irreversibilidad de los procesos naturales y la influencia del entorno hacen que la termodinámica sea un campo de estudio fascinante y desafiante. Capítulo 6. Aplicaciones selectas. Máquinas térmicas. Se utiliza para calcular la eficiencia máxima de máquinas que convierten calor en trabajo, como motores de combustión interna. Procesos irreversibles. Se estudia la pérdida de energía útil en procesos irreversibles como la conducción de calor y su relación con el principio de degradación de la energía. Aplicaciones en química. El cálculo de calores de reacción. La ley de Higgs permite determinar el calor liberado o absorbido en una reacción química. Capacidades calóricas. Se utiliza para estudiar cómo varía la energía interna y la entalpía de una sustancia al cambiar su temperatura. Entropía de gases ideales. Se calcula la entropía de un gas ideal, una medida del desorden molecular en función de su temperatura y presión. Termostática de gases ideales. Capacidades caloríficas. Se definen y se relacionan las capacidades caloríficas a volumen constante y a presión constante para gases ideales.
Relación entre Cp y Cv. Se establece una relación importante entre estas dos capacidades caloríficas, que es fundamental para los gases ideales. En resumen, la termostática proporciona un marco teórico sólido para analizar y comprender una amplia variedad de fenómenos físicos y químicos. Sus aplicaciones son esenciales en áreas como la ingeniería térmica, la ingeniería física y la ciencia de materiales. Capítulo 7. Diagrama de estado de una sustancia real. El texto nos describe cómo se presentan y analizan las propiedades de sustancias puras, utilizando diagramas de presión, volúmenes de temperatura, PVT, variables de la termodinámica. Para una sustancia pura, dos variables, por ejemplo, presión y temperatura, son suficientes para definir su estado. Ecuación de estado. Esta ecuación relaciona la presión, el volumen y la temperatura de una sustancia. La ecuación de estado de un gas ideal es un ejemplo sencillo. Diagramas de presión, volumen, temperatura representan gráficamente las relaciones entre las variables termodinámicas. Isotermas y isobaras. Son curvas en los diagramas de presión, volumen, temperatura que representan cambios a temperatura o presión constante, respectivamente. Punto crítico. Es el punto en el que las fases líquida y gaseosa de una sustancia se vuelven indistinguibles. Factor de compresibilidad. Mide cuánto se desvía el comportamiento de una sustancia real del comportamiento de un gas ideal. Transiciones de fase. Son los cambios de estado de una sustancia sólido, líquido, gaseoso y se representan mediante curvas en los diagramas P-T. Calor latente. Es la energía necesaria para cambiar el estado de una sustancia sin cambiar su temperatura. Entropía, relacionada con el grado de desorden molecular. La entropía aumenta al pasar de un estado sólido a uno líquido o gaseoso. En resumen, el texto explora cómo los diagramas de presión, volumen, temperatura son herramientas poderosas para visualizar y comprender el comportamiento de las sustancias puras, incluyendo sus transiciones de fase, la influencia de la temperatura y la presión en sus propiedades. Se destaca la complejidad de las sustancias reales como la comparación con los gases ideales y los desafíos que aún existen en la comprensión de ciertos fenómenos, como el comportamiento de las sustancias a altas presiones. Capítulo 8. La búsqueda del cero absoluto. El texto explora la fascinante búsqueda del cero absoluto, la temperatura más baja posible y su conexión con la termodinámica. El cero absoluto y la termodinámica establece la relación entre el cero absoluto y la temperatura, la entropía. La temperatura indica el grado de calentamiento o enfriamiento, mientras que la entropía mide el desorden de un sistema. La historia de las bajas temperaturas. Se revisan los hitos históricos en la obtención de temperaturas extremadamente bajas, como la licuefacción de gases y el descubrimiento de helio. El principio de Nernst. Este principio sugiere que a medida de que un sistema se acerca al cero absoluto, la diferencia de entropía entre dos estados tiende a cero. Inalcanzabilidad del cero absoluto. Se presenta la idea de que el cero absoluto es un límite inalcanzable y se discute si esto debería considerarse como la tercera ley de la termodinámica.
En resumen, este texto aborda la búsqueda del ser absoluto, la relación entre temperatura y entropía, y el debate sobre la tercera ley de la termodinámica. Se destaca la importancia del ser absoluto como un límite fundamental en la termodinámica y se presentan argumentos a favor y en contra de considerarlo una ley. Por su atención, mil gracias.